A continuación, Matemática Primero Básico. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Marina Palala y en esta oportunidad desarrollaré el tema de porcentajes del área de matemáticas para primer grado básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, la habilidad numérica y el pensamiento lógico. Antes de empezar, quiero recomendarte que laves bien tus manos con agua y con jabón o las desinfectes con algún gel antibacterial. En esta oportunidad nos acompaña en la interpretación de lengua de señas Pablo. Hola Pablo. Vamos a iniciar entonces recordando que en la clase anterior estuvimos trabajando con las proporciones. Hablamos que en una proporción A es a B es igual que C es a D, ¿verdad? Y que el producto de los términos extremos A por D es igual al producto de los términos medios. E hicimos algunos ejercicios. Entonces, ahora vamos a empezar con esta situación. En un salón municipal hubo un concierto de marimba para 200 personas. Sin embargo, solo el 80% de las personas compraron boletos. ¿Cuántas personas compraron boletos? Bueno, lo vamos a expresar entonces ahora en números, ¿verdad? Vemos en el problema que en el salón municipal hubo un concierto de marimba y se esperaba que asistieran a este concierto 200 personas, pero de esas 200 personas únicamente asistieron un 80%. ¿Cuántas personas ese 80% es lo que representa? Entonces, planteemos nuestras razones. El 80% es lo que no sé cuántas personas son. Entonces voy a decir que 80% es AX, es mi variable, ¿sí? Que el 80% es AX. Y las 200 personas son el todo, ¿sí? Son todas las que tenían que asistir, supuestamente se prepararon para recibir 200 personas, entonces era todo el cupo. Esas 200 personas entonces van a ser mi 100%. Entonces digo que mi 100% son esas 200 personas que yo esperaba que asistieran al concierto. Bueno, para que veamos entonces, recordemos, ¿verdad? ¿Quiénes son nuestros extremos entonces en este problema? Nuestros extremos son 80% y 200. ¿Y quiénes son nuestros medios? X y 100. Entonces, como ya tenemos que el 80% es a X y que 100 es a 200, que el 100% es a 200, entonces vamos a continuar con la solución de nuestro problema. Para esto vamos a plantear entonces acá 80% dijimos que es a X como el 100% es a 200. ¿Recuerdas que había que multiplicar a los extremos e igualarlo al producto de los medios? ¿Quiénes son mis extremos? 80 y 200. Entonces voy a multiplicar 80 por 200 y lo debo de igualar a el producto de los medios. ¿Quiénes son los medios? Son 100 y X, o X y 100, pero cuando escribo en una ecuación siempre escribo antes el número, entonces escribo 100 por X. Ahora, si yo multiplico 8 por 2, me da 16. ¿Cuántos ceros debo de agregar para multiplicar abreviadamente? Solo multiplico los dígitos y agrego los ceros. Entonces tengo 1, 2, 3. Me da entonces 16.000. Ahora
este 16.000 es igual a 100 por X. Cuando tengo una ecuación, debo despejar una variable y hay un producto, ¿verdad? Aquí a la par de la variable hay un 100, entonces aquí lo que tengo es un producto. Tengo 100 por X. Debo de multiplicar por el recíproco de 100. ¿Quién es el recíproco de 100? Es 1 sobre 100. Entonces multiplico ambos lados de mi ecuación por 1 sobre 100. Copio el 16.000 y lo voy a multiplicar por 1 sobre 100. Y copio el 100x y también lo voy a multiplicar por 1 sobre 100. Cuando hago esto, ahora lo que tengo es ya un producto que puedo operar. 16.000 por 1 me va a dar 16.000. Y como 16.000 tiene como denominador la unidad 1 por 100, es 100. Y ahora 100x por 1 me da 100x. Y 1 por 100 me da 100. Bien. Ahora, vemos que puedo simplificar esto que resultó. Como 16.000 y 100 se pueden simplificar dividiendo dentro de 100 a ambos, ¿verdad? Entonces, al dividir dentro de 100 a ambos me va a quedar 160. Y de este lado, 100 dentro de 100, también lo simplifico, me queda 1. 1 por X es X. Entonces, 160 es igual a X. O X es igual a 160, porque en matemática es permitido leer en ambos sentidos. 160 es igual a X o X es igual a 160. Ahora escribo X, entonces es igual a 160 personas. Esa es la respuesta de mi problema. Pero hay otra forma de solución. Hay una forma que vamos a aprender que es un poco más práctica. También tiene que ver con el análisis de una razón, pero es más práctico que plantear todo esto. Esto es lo que debemos de hacer, ¿verdad? Cuando lo estamos planteando desde el principio con nuestras razones para darle solución a un problema, pero hay otra forma de solución y quiero que la observes. Dijimos, ¿verdad?, que lo que estábamos buscando era el 80%. Bueno, el 80% en este problema, ¿verdad?, el 80% también se puede expresar como, ¿qué es el 80%? Es 80 sobre 100. 80 es a 100, ¿sí? Ese es el 80%. Y también ese 80 sobre 100, ¿recuerdas que aprendimos a dividir y encontrar los decimales que representaban? Entonces aquí 80 sobre 100 es 0.8. Bueno, aquí tenemos entonces una relación que nos va a servir para resolver problemas de porcentajes. Vemos que el 80% es igual a 80 sobre 100 y que 80 sobre 100 es igual a 0.8. Si yo quiero ir de 0.8 al 80%, debo de multiplicar por 100. Y si yo quiero ir del 80% al decimal, que es 0.8, ¿qué tengo que hacer? Dividir dentro de 100. Esta es una información que nos va a servir. Entonces, con esta información que tenemos, vamos a resolver el problema de una forma más corta. Vamos a hacerlo utilizando el decimal. Sabíamos entonces que en nuestro problema lo que teníamos era que encontrar cuánto era el 80% de 200 personas que asistieron a ese concierto de marimba. Entonces, de forma decimal, primero lo vamos a hacer utilizando los decimales. Para utilizar los decimales, entonces lo que hacemos es decir 80% por 200. ¿Sí? ¿Esto qué es?
el 80% dijimos que era como un decimal 0.8 y ese 0.8 lo multiplicamos por 200. ¿Recuerdas que aprendimos a multiplicar decimales por enteros? Si multiplicamos 0.8 por 200, entonces vamos a obtener 160. Es muy práctico. Entonces el 80% de 200 lo puedo obtener sabiendo que el 80% se puede representar como un decimal, como 0.8, y lo multiplico por el número al que le quiero calcular el porcentaje e inmediatamente me dará el resultado. Lo puedo hacer en mi calculadora si quiero ahorrar tiempo. Bueno, ahora con la fracción puedo hacerlo también, ¿verdad? Lo podemos hacer, ya lo hicimos con el decimal, ahora hagámoslo con la fracción. ¿Será que también funciona con la fracción? Sí. Puedo decir 80% por 200 es igual a 80 sobre 100 por 200. Cuando multiplico a una fracción por un entero, multiplicamos, ¿verdad? Numerador por numerador, ¿recuerdas? Y denominador por denominador. El denominador de 200 es 1. Entonces nos queda 80 por 200 entre 100 por 1, que es 100. Ahora puedo decir que 8 por 2 es 16 y me quedan entonces 16.000 dividido 100, me va a dar lo mismo, me va a dar 160. Bien, entonces esta es una forma corta, lo puedo hacer utilizando la fracción que representa el 80% o puedo usar el decimal. Ahora resolvamos ya con esta forma corta que aprendimos, ¿verdad? El siguiente problema, la siguiente situación. La siguiente tabla muestra el número de estudiantes de un instituto. A ver, en tu instituto, por ejemplo, en primero básico hay 80 estudiantes, en segundo básico 70, en tercero hay 50. ¿Cuál es el total? Son 200 estudiantes. Entonces, ahora yo quiero saber en porcentajes cuántos hay, en qué porcentaje hay de estudiantes en cada grado. Entonces, estudiantes en primero básico, planteo mi razón. ¿Cómo lo voy a plantear? Digo, 80 es a 200. Este 80 es a 200. Luego, sé que necesito saber cuánto es 70 de 200. 70 de 200, ¿cuánto es? 50 de 200. 50 de 200. Entonces tengo ya en cada grado establecido mi razón. Continuemos acá. Hagámoslo entonces para los de primero básico. 80 es a 200. Si yo simplifico esa fracción de 80 es a 200, voy a obtener, ¿verdad? Voy a dividir dentro de 10 a ambos y me queda que 8 es a 20. Ahora, la cuarta parte de 8 es 2 y la cuarta parte de 20 es 5. Y si lo represento como un decimal, 2 dividido 5 me da 0.40. Ese es el decimal que necesito para encontrar el porcentaje, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer para encontrar el porcentaje? Habíamos dicho que si tengo un decimal, lo multiplico por 100 y ¿qué obtengo? Si tengo un decimal, lo multiplico por 100 y obtengo un porcentaje. Entonces, 0.40 por 100 me va a dar el porcentaje. Me va a dar 40%. Cuando la cantidad me representa un porcentaje, debo de colocarle el símbolo de por ciento. Cuando es un decimal, pues no lo coloco, pero desde que lo multipliqué por 100, lleva el símbolo de por ciento. ¿Sí? Ahora, ya sé que el 40% de estudiantes aquí son de primero básico. ¿Sí? Ahora encontremos para
segundo básico. ¿Cómo encontramos para segundo básico? Primero vamos a simplificar. Dividimos dentro de 10 al numerador y al denominador de mi fracción y eso me va a quedar que 7 es a 20, ¿verdad? O puedo decir que 7 es a 200, pero puedo poner que 7 es a 20. Si hago esta división, me va a quedar 0.35. Este decimal entonces es el que tengo que multiplicar 0.35 por 100 para obtener el porcentaje. ¿Y cuánto me da? 35%. 35%. Ahora, también puedo simplificar, para segundo básico ya tengo, ahora para tercero, puedo simplificar 50 dentro de 200 y eso es 5 es a 20, ahora 1 es a 4 y queda simplificado. Si divido 1 dentro de 4, mi resultado es 0.25 y ese 0.25 que obtuve lo voy a multiplicar por 100 para obtener el porcentaje. Y al multiplicarlo por 100, recuerdas que se corren tantas posiciones el punto decimal como ceros tenga la unidad con la que estoy multiplicando. Entonces, cuando multiplico por la unidad de seguida de ceros a un decimal, cuento cuántos ceros son y ese es el número de espacios que debo correrme para encontrar el resultado. Entonces, 0.25 por 100 es el 25%. Entonces encontré que es mi 25%. Si sumamos estos porcentajes, vamos a obtener nuestro 100%, ¿verdad? Vamos a obtener el 100%. Ahora, al multiplicar el valor de razón por 100, se obtiene el porcentaje. Entonces, quiero que observes esta relación de razón y porcentajes porque te va a servir mucho. Podemos ver aquí, yo te dibujé una unidad, porque al final, ¿verdad? Lo que es importante es que comprendamos que el 100% es como una unidad. Entonces, esta unidad es mi 100%. Si yo tengo una parte de la unidad, tengo 0.5, lo tengo en decimales, lo que tengo es un 50%, porque este decimal lo multiplico por 100 y automáticamente obtengo un 50%. Entonces, si tengo la mitad de la unidad, tengo 0.5, lo multiplico por 100 y obtengo el 50%. Si yo tengo 0.1, es decir, tengo una décima parte de la unidad, el 0.1 lo multiplico por 100 y obtengo un 10%. Si tengo 0.75, o sea, tengo 3 partes de la unidad, ¿verdad? Tengo 0.75. Aquí tengo como las 3 partes representadas, digamos hasta 0.75. Si tienes 75 centavos, entonces, ¿qué tienes? Tienes la unidad dividida en 4, 25, 50, 75 y 100. Si tienes 3 de esas, tienes 0.75. Y si lo multiplicas por 100, tienes el 75% de un quetzal. Entonces, la relación que hay entre la razón y los porcentajes nos sirve mucho para resolver problemas. La próxima vez entonces que necesites calcular un porcentaje, piensa en el decimal que lo representa. ¿Qué pasa con nuestra calculadora cuando operamos un porcentaje? Lo que está pasando con nuestra calculadora cuando operamos un porcentaje es esto, ¿verdad? Si yo tomo el número y multiplico 80 por el 200 por 80 y luego aplico oprimiendo la tecla de porcentaje, me va a dar 160. 200, ¿verdad? Escribo 200 en mi calculadora, multiplico por el 80 y luego la tecla de porcentaje me da 160. ¿Qué hace mi calculadora? Multiplicar 0.8 por 200 y por eso es que puedo obtener ese 160. Entonces, es muy bueno, ¿verdad?, que sigas practicando
Y te dejo este ejercicio para que lo resuelvas en casa, para que trabajes en casa en la solución de este ejercicio. Puedes aplicar entonces varios procedimientos para probar, ¿verdad? Si puedes llegar al mismo resultado por diferentes caminos. Y te recomiendo que explores tu calculadora, que te pongas a multiplicar y a probar, ¿verdad? Para que vayas entendiendo cómo funcionan los porcentajes y los decimales. Bien, te recomiendo entonces que guardes tus trabajos en tu portafolio, que seas ordenado, que coloques fecha, título, que trabajes en limpio y que tengas todo bien presentable para cuando nos toque presentarlo en nuestros establecimientos. También te comparto, ¿verdad?, que el 17 de agosto es el Día de la Bandera y ten presente entonces quedarte en casa y cuidar tus manos, siempre lavándote constantemente con agua y jabón. Hasta pronto.